buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estés viendo. Bienvenido a este nuevo canal llamado Pedagogos Azteca. Yo soy David Salas, Judith Rodríguez, Araceli Martínez, Carlos Toledo, Jazmín Tenquedo y juntos somos Pedagogos Azteca. Pues bien, amigo, en esta primera parte, en esta primera sección acerca del decálogo del pedagogo, te vamos a explicar los 10 puntos más importantes que tienes que seguir para ser un excelente pedagogo. Lo primero que tienes que saber es que debes hablar poco y enseñar más. No presumas de tu sabiduría, tienes que ser un servidor humilde. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es lógico, toda la gente busca que alguien siempre le diga las cosas como son, pero tienes que ser honesto. Lo importante de esto es que seas honesto, ¿vale? No comuniques conocimientos, deja que ellos los descubran por sí solos. ¿Qué quiere decir esto? Imparte sabiduría, pero deja que ellos mismos también interactúen y puedan ser mejores cada día, que vaya creciendo ese pequeño conocimiento que ellos tienen. Como tercer punto, conócelos primero y date el tiempo de conocerlos perfectamente, antes de poner normas y reglas, porque eso podría ser malo para ellos. Entonces, date la oportunidad de conocer a la gente. Esto es importante, esto es vital para que tengas una mejor enseñanza-aprendizaje junto con ellos. El cuarto punto, sé verdadero. La verdad siempre abruma y guía a las personas. Si tú les mientes a los alumnos con respecto a un tema, créeme que ellos no te van a poner la más mínima atención. Entonces tienes que ser honesto y verdadero con la información que des. Tienes que ser un investigador de por medio. Tienes que saber dar y impartir excelentemente la información. Y por último, y quinto punto que es muy importante, dialoga, no dictamines. Nadie quiere a alguien que los mande dentro del aula. En serio, nadie quiere que los manden. Quieren a un buen profesor, un buen compañero y alguien que pueda ayudarlos a ser mejor. Y que sigan creciendo. Esos serían los primeros 5 puntos. Punto número 6. Es muy importante tú como pedagogo que inicies una autoformación. Esto quiere decir que no seas un pedagogo rutinario. A veces tú como profesionista tienes que estar en constante actualización. ¿Por qué? Porque esto permite que tus estudiantes tengan una mejor educación y así tú como pedagogo estés más actualizado, que tengas más conocimiento sobre las cosas reales que hoy en día pasan. Punto número 7. Trabaja con ética día a día. Al final, el mejor comentario es el de tus alumnos. Esto quiere decir que nosotros tenemos que trabajar con aquellos valores que siempre nos han inculcado para que tengamos una buena comunicación con nuestros estudiantes. Punto número 8. Sé sensible. Recuerda que nuestros estudiantes tienen necesidades y también tienen algunos problemas. Esto quiere decir que si se presenta alguna situación como estas, nosotros tenemos que actuar con profesionalismo y tenemos que recordar que no son situaciones que queríamos que pasaran, sino que pasaron por algún accidente. Entonces, si se presentan estas situaciones, nosotros que tenemos que ser más accesibles en la cuestión de las evaluaciones. Punto número 9. Piensa antes de actuar. Recuerda que las acciones que realicen y sean percibidas por tus estudiantes es muy importante. Recuerda que enseñar cuesta o vale más que 1000 palabras. Punto número 10. Disponte a investigar. Conocer sistemáticamente la realidad escolar puede ayudarte a mejorarla. Y así es como finalizamos el decálogo del pedagogo. Comprender y analizar los aspectos que tenemos durante nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. La habilidad de diseñar y desarrollar nuestros propios programas de evaluación y nuestros propios programas de educación. Tenemos que tener la habilidad de analizar críticamente las propuestas y analizarnos críticamente a nosotros mismos. No podemos dar información si nosotros no la conocemos. Informarnos y estructurar nuestros propios planes de organización sobre aspectos educativos y sobre aspectos empresariales y las estructuras de su propio plan de trabajo y aspectos vinculados al desarrollo profesional y al desarrollo de los estudiantes. Las competencias específicas de un pedagogo son analizar y comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, políticos, ambientales y legales que conforman situaciones y propuestas educativas y formativas.
que se dan en las acciones educativas y formativas y su incidente en la formación integral. Aplicar técnicas y estrategias de asesoramiento, orientación, consultas y mediación educativa. Diseñar planes, programas, proyectos, recursos adaptados y acciones innovadoras para los contextos educativos y formativos. Desarrollar estrategias y técnicas de dinamización de grupos y aplicar y coordinar programas de desarrollos personales, sociales y culturales que promuevan la participación y el aprendizaje en situaciones formativas. Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de personas o grupos con necesidades específicas para situaciones de desigualdad y discriminación. En este caso, nosotros intervenimos y coordinamos las necesidades de cada persona. Evaluar las políticas de instituciones, de sistema de seguridad educativo, planes de estudios y programas para recursos educativos, de agentes y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Punto número 8. Administrar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y formativos. Identificar planteamientos y problemas educativos para realizar estudios que contengan características, necesidades y demandas formativas educativas y promover procesos de mejora a partir de resultados obtenidos. Gestionar la información relativa en el ámbito profesional para la toma de decisiones y elaboración de informes. Analizar críticamente el trabajo personal y utilizar los recursos para el desarrollo profesional. Trabajar en equipo y con equipo, el mismo ámbito interdisciplinario. Adoptar una actitud y un comportamiento ético y actuar de acuerdo a los principios deontológicos de la profesión. Punto número 5. Reconocer y evaluar la realidad social y la interrelación de factores implicados como necesaria anticipación de la acción. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado y recuerden suscribirse y darle like y recuerden que juntos somos Pedagogos Azteca.